Hola, mi nombre es Juliana Zapata y hoy vamos a hablar un poquito de la Bolsa de Valores de Colombia. Para empezar con la explicación un poquito más a fondo de la Bolsa de Valores, empezamos con qué son las acciones. Las acciones son títulos que son emitidos por una compañía para captar recursos del público. Estos recursos son empleados en actividades que le permiten a la empresa crecer o aliviar las obligaciones que tienen crediticias, entre otros más objetivos. Dentro de las actividades que le permite crecer, podemos tener como ejemplo entonces la creación de un nuevo producto o una nueva línea de negociación. También tenemos expandir la empresa a nuevas localizaciones geográficas, que esto le permitiría captar más público, o ya sería implementar nuevas tecnologías que le permiten reducir costos y también producir con mayor eficiencia. Por otro lado, entonces las acciones son un título para que el público que las adquiere se constituyan en un inversionista. Para muchas personas su sueño es ser empresario y la bolsa de valores le da la oportunidad y le da la posibilidad a cualquiera de convertirse en el dueño de una porción de una empresa a través de la compra de acciones. Quien compra una acción se convierte en el propietario y por tanto obtienes derechos sobre la empresa. Esos derechos se pueden dividir entre económicos y políticos. En el primer caso, recibe unos beneficios económicos que son llamados dividendos, que más adelante vamos a explicar con más detalle, mientras que en el segundo caso, el accionista posee un derecho de voto. En las asambleas, los accionistas toman las decisiones más importantes para el futuro de la empresa. Las acciones son títulos que no tienen vencimiento, por tanto, la participación de un accionista dentro de la empresa siempre será de acuerdo al número de acciones que ésta posea. En esta parte vamos a ver cuáles son los tipos de acciones. Las acciones que emiten las empresas pueden ser de diversos tipos dependiendo de lo que le quieran conceder a los propietarios. Está el tipo de acciones ordinarias, también las preferenciales y por último están las privilegiadas. Vamos a empezar con las acciones ordinarias. Estas acciones son las más comunes y que corresponden a la mayoría dentro de la bolsa de valores. Este tipo de acciones le dan la opción de el accionista recibir dividendos como su beneficio económico y adicionalmente también le permite votar en las asambleas de accionistas, es decir, él toma decisiones de la empresa. En caso de liquidación de la empresa, el propietario de acciones ordinarias tendrá derecho a recibir activos como parte de pago. Sin embargo, estos serán recibidos después de que hayan pagado las obligaciones a los acreedores y también a los empleados. Por otro lado, entonces tenemos las acciones preferenciales. Estas acciones también permiten al accionista obtener el beneficio de los dividendos, pero estas no le dan el derecho de votación dentro de la asamblea de acciones que organiza la empresa. En caso de la liquidación de la empresa, el propietario de acciones preferenciales tendrá un derecho a recibir activos como forma de pago de manera prioritaria frente a los propietarios de acciones ordinarias. Por este lado tenemos entonces las acciones privilegiadas. Estas acciones suelen ser más costosas que las anteriores debido a que estas cuentan pues con unos dividendos con mayor prelación que las anteriores y también les dan el derecho de votación en las asambleas. En caso entonces de una liquidación de la empresa, el propietario de acciones privilegiadas tendrá derecho a recibir activos como forma de pago de manera prioritaria frente a los demás accionistas, que serían acciones ordinarias o las acciones preferenciales. Él tendría un privilegio y tendría un pago más adelantado. ¿Cómo se forman los precios de esas acciones? En el mercado bursátil, así como en cualquier mercado, los diferentes productos varían de precio de acuerdo a las fuerzas de la oferta y también de la demanda. La oferta serían los vendedores y la demanda serían los compradores. Los productos tendrán mayor demanda en la medida que mejores características ofrezcan, por lo cual su precio tenderá a subir. Si la oferta es mayor que la demanda, entonces el precio tenderá a bajar. Las acciones, por su parte, se vuelven más o menos apetecidas por los compradores de acuerdo a características tales como el atractivo del negocio de la empresa y su desempeño, también las noticias sobre su actividad, las condiciones económicas del país o el sector en el que ésta se encuentra y ya sería pues la información disponible de esta. Estos serían los atractivos que llaman a los accionistas a la empresa.
Como hemos mencionado mucho anteriormente, las acciones generan unos beneficios que son parte de los derechos que otorgan y estos beneficios son llamados dividendos. Acá vamos a hablar entonces de qué son los dividendos. Los dividendos son la repartición de beneficios que realiza una empresa por cada una de las acciones que ésta tiene emitida. Independientemente de la cantidad y tipo de acción que posea el accionista, éste recibirá dicho beneficio. Los dividendos entonces se reparten en dos tipos, los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que se reparten como beneficios generados en un año o ejercicios específicos, mientras los extraordinarios se realizan esporádicamente de acuerdo a algún hecho relevante que haya sufrido la compañía. Estos dividendos pueden pagarse en dinero o en especie. Cuando se decreta que se va a pagar en especie, suele hacerse por medio de acciones de la propia compañía y pues en este caso se llama dividendos accionarios. En esta diapositiva vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Cuándo se pagan los dividendos y el periodo ex-dividendo. Los dividendos pueden repartirse una o varias veces al año, usualmente hasta 3 o 4 veces. También hay casos en que se realizan 12 pagos, es decir, uno por cada mes. En ocasiones, una compañía puede decidir no repartir los dividendos y conservar para reinvertirlos dentro del negocio. Esta repartición o no de los dividendos es una decisión que se decreta en la asamblea de accionistas. Em, el periodo ex-dividendo es aquel lapso de tiempo que se establece de manera previa a un pago de dividendos y durante el cual cualquier persona que adquiera las acciones no tendrá derecho a estos. Así, el periodo ex dividendo suele corresponder al periodo entre el pago correspondiente al periodo y un número de días anteriores que suele llegar pues hasta 10 días hábiles. En Colombia, el periodo ex dividendo es de 5 días hábiles bursátiles, incluyendo el día de pago del dividendo. En esta parte vamos a hablar de cómo se negocian las acciones en la bolsa. Para las acciones, entonces se negocian en dos tipos de mercados, que sería el mercado primario y el mercado secundario. Vamos a hablar del mercado primario. Es aquel que pues ofrecen por parte del emisor las acciones de manera pública o ya sea de una manera privada y donde dichas acciones no han sido un objeto de negociación previa. En el mercado primario, pues el objetivo principal del emisor es colocar acciones para obtener una financiación y pues para lo cual necesita normalmente la intervención de agentes como lo son los agentes de estructurador en la emisión, la entidad de asesoría legal y por último un agente colocador que estos pues acompañan al emisor en todo el proceso y buscan optimizar el precio pues de la colocación. Para el mercado secundario, entonces tenemos que es aquel que se negocian acciones que ya han sido suscritas y emitidas por la empresa. Pues en este mercado la negociación solo se realiza entre los propios inversionistas que ejercen su posición de comprador o vendedor de acciones. ¿Qué es la valorización en la bolsa de valores? La valorización es el aumento neto del valor de los activos, determinados mediante pues, evalúos con criterios y normas de un reconocido valor técnico. ¿Qué son las sociedades comisionistas de bolsas? Estas son sociedades anónimas que tienen como objeto asesorar a los inversionistas en la compra y venta de diversos productos financieros, al tiempo pues que estos también con sus recursos propios invierten en el mercado y generan una mayor dinámica de liquidez dentro del mismo. Estas son las únicas autorizadas para comprar y vender acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, vencida en representación de un tercero o en una posición propia. Actualmente hay 22 sociedades comisionistas activas, las cuales se clasifican en bancarizadas, que sí, pues son dueños de bancos, o ya serían las tradicionales, si sus dueños son personas naturales o un grupo familiar. Estas entidades cuentan con profesionales estandarizados en el mercado y que realizan en nombre de sus clientes negociadores de compra-venta de títulos. Este servicio pues se ejecuta bajo lo que se denomina un contrato de comisión. Y ya pues por último la información que tenemos es que estas comisiones pues están bajo el control y la vigilancia de la Superintendencia Financiera y el autorregulador del mercado de valores.
¿Qué pasos debo seguir si quiero hacer una inversión en la bolsa? Tenemos 7 pasos principales. El primero que tenemos acá sería abrir una cuenta en la sociedad comisionista de la bolsa, ya sea pues de su preferencia. Allí deberá diligenciar un formulario de apertura de cuenta y realizar un registro de firmas pues que son correspondientes. La SCB, después que es la sociedad comisionista de la bolsa, recibirá su solicitud y verificará los datos, así como también la procedencia de sus recursos. En el segundo paso, que está acá, una vez realizada la apertura de la cuenta, podrá depositar sus recursos en la misma para pues posteriormente poder tomar decisiones de inversión. En el tercer paso, tenemos que definir en qué mercado y qué activos quiere hacer las inversiones. La SCB pues presentará su asesoría para que usted tome la mejor decisión posible. Acá tenemos el paso 4, que sería que una vez tenga clara su inversión y estrategia, deberá transmitirle la orden a su comisionista para que éste la ejecute o pues ejecutarla por medio de su sistema de e-trading, que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. En el paso número 5 tenemos que ya los títulos adquiridos irán al depósito de valores. Pasamos al paso número 7, que sería que la SCB le proporcionará información permanente sobre la evolución de sus inversiones. Y ya por último, tenemos que en el momento en que usted quiera deshacer su inversión, la SCB le servirá nuevamente como un intermediario atendiendo sus requerimientos oportunamente. Y acá terminarían todos los pasos para hacer una buena inversión en la bolsa de valores. En esta parte vamos a hablar de los canales de negociación. Estos han ido evolucionando gracias a la tecnología. Hasta hace poco la manera en que un inversionista podía comunicarse con un asesor pues, de la sociedad comisionista de la bolsa era solo vía telefónica. El asesor tomaba nota de las instrucciones de inversión dadas por el cliente y después procedía a ejecutar las órdenes. Posteriormente, con el auge del uso del Internet y todo eso, permitieron que dichas órdenes pudieran ser remitidas vía correo electrónico o vía Messenger. Estos mecanismos de recepción de órdenes siempre han contado con grabaciones con el fin de garantizar pues, la transparencia en todo el proceso. Y ya con el desarrollo de la tecnología se introdujo en Colombia la posibilidad de realizar operaciones a través de las plataformas de negociación que pues permitían que vía una conexión a internet que la ejecución de las operaciones de compra y venta fuera muy veloz y muy eficaz. Y ya este mecanismo lo conocemos como e-trading, que más adelante, como lo he dicho, lo vamos a tomar muchísimo más en serio y más a fondo. En la diapositiva anterior hablamos sobre las órdenes que se tomaban. Estas órdenes pueden ser de mercado, con límite o ya serían órdenes condicionadas. Las órdenes de mercado se tratan de órdenes sin precio de compra o venta definido. La intención con este tipo de órdenes es que se ejecuten lo antes posible al precio disponible en un momento determinado. Con este tipo de órdenes, en algunos casos es posible enfrentarse a una situación en la cual la compra o la venta se ejecuten a diferentes niveles de precio. En las órdenes con límite, para en el caso de las compras, indica el precio máximo que estamos dispuestos a pagar. Esto hace que generalmente el precio de nuestra orden sea inferior al precio actual de la cotización. Y ya para el caso de las ventas, indicaría el precio mínimo que estaríamos dispuestos a recibir, por lo que es común que el precio de nuestra orden sea superior al precio actual de la cotización. Ya pasamos a las órdenes condicionadas. Estas son órdenes de compra o de venta de un valor que requieren el cumplimiento de una condición dada por el inversionista a la CCB para que sea ejecutada. En esta suelen estar acompañadas de un plazo límite para que se cumplan dichas condiciones. En caso de que se llegue pues a la fecha fijada como límite y la condición no se cumpla, la orden se desecha y pues no se ejecuta ya. Ahora vamos a hablar del e-trading en Colombia. El e-trading está dirigido a inversionistas que buscan oportunidades de transacciones en línea en tiempo real, realizando sus operaciones a través de Internet. Esta es una solución tecnológica y se desarrolla en Colombia como una herramienta de clasificación en el mercado bursátil colombiano. Esta permite pues una mayor participación de inversionistas pequeños de una manera directa, porque ya usan pues su propio computador o un dispositivo
ya sea vía Google o así. Y también se puede instalando un software o una plataforma que permite pues operar en el mercado. Lo más atractivo de este sistema es que hace mucho más eficiente las inversiones pequeñas al contar con atractivas tarifas. Si bien con esta alternativa pues el inversionista gana mayor autonomía, pues no debe olvidar contar con los conocimientos adecuados, obtener asesoría y recomendaciones preferenciales de su SCB. En la actualidad, pues gran parte de las sociedades comisionistas de la bolsa prestan este servicio y se pueden allí negociar los diferentes tipos de activos financieros disponibles en el país. Y pues por último quisiera decir que es natural que uno tenga miedo, temor, de algunos casos pues desconfianza para uso de parte de los inversionistas, pero pues la verdad es que en el mundo, principalmente en países con mercados bursátiles altamente desarrollados, el e-trading es el mercado de negociación bursátil más usado. ¿Cuáles son los gastos en los que se incurre al realizar una inversión en la bolsa? Tenemos uno que es que cada vez que se quiera realizar una inversión en la bolsa es necesario que se debe hacer pues a través de una sociedad comisionista de bolsa, quien a su vez pues cobrará una suma de dinero por prestar los servicios de intermediación. Pues cada SCB tiene la facultad de establecer sus tarifas de manera general, pues estas suelen variar de acuerdo al método en que reciben las órdenes. Las órdenes que se realizan a través de métodos tradicionales como le serían las llamadas telefónicas que lo mencionamos anteriormente, pues suelen ser más costosas que las ejecutadas a través de trading. Y es importante tener en cuenta que las comisiones se cobran tanto en el momento de hacer la inversión como al momento de querer deshacerlas. Por último, vamos a hablar entonces un poquito de cuáles son esas razones para acudir al mercado bursátil. Tenemos por acá la rentabilidad. La rentabilidad, pues con la correcta asesoría y con un buen conocimiento del mercado, los inversionistas reciben ganancias por la valorización de sus portafolios. También tenemos la variedad de alternativas, que serían múltiples herramientas financieras creadas para facilitar las estructuras de los mejores portafolios de inversión. Tenemos la tranquilidad, porque con las posibilidades de diversificación que hace más fácil reducir el riesgo ante la variación de los precios de los activos. Tenemos por acá el respaldo y el reconocimiento, que las empresas pues, más importantes, nacionales y extranjeras, se inscriben y pues inscriben sus acciones y títulos valores en la PVC. Y tenemos la asesoría, que sería las sociedades comisionistas de reconocidas tradición y profesionalismo, pues son dispuestas a acompañar a cada cliente a tomar las mejores decisiones. Y por último, acá tenemos el control y la supervisión, que sería la vigilancia de todo el proceso de parte de Superintendencia Financiera de Colombia, así como la supervisión del autorregulador del mercado de valores. Y por último, entonces, muchísimas gracias por ver este video. Hasta luego.